Hola, ¿cómo estás? Welcome back to the Touring Experience. Mi nombre es Alan, and it's an honor to be your Spanish teacher. In today's lesson, we'll go to real souvenir stores around Mexico and buy different things. You'll review the essential shopping phrases you learned in the previous lesson, and you'll learn how to use them in real-life situations. Vamos! Disculpa, ¿sabes dónde puedo comprar recuerditos? Sí, aquí a la vuelta. Ok, muchas gracias. Sí, de nada. A la vuelta. ¿Dónde puedo comprar? Casual. Disculpa, ¿sabes dónde puedo comprar recuerditos? Formal. Disculpe, ¿sabe dónde puedo comprar recuerditos? There are many ways in which you could be greeted when you enter a store. Here are some of the most common ones. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido, bienvenida. Hola, buenos días. Gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Puede preguntar sin compromiso, ¿eh? muchas gracias. Puede preguntar, sin compromiso. You'll hear this a lot in Mexico, and it means that you can ask freely for the price of something, or to see something in particular, without feeling like you're expected to buy it. Tienes, talla, color. ¿Tienes guayaberas? ¿Tienes guayaberas? ¿Tienes talla en color? ¿Tienes talla chica en color azul? ¿Tienes talla chica en color azul? A ver, ¿me la puedes mostrar, por favor? La, los, las. ¿Me la puedes mostrar, por favor? ¿Cuánto cuesta esto? You can ask, ¿cuánto cuesta esto? When you're asking for the price of something you're holding or pointing at. ¿Lo puede escribir, por favor? This is a very useful question if you want to make sure that you got a price or any other information right. ¿Cuánto cuesta? You can ask, ¿cuánto cuesta? When you want to know the price of something that's being shown to you. ¿Me la puedo probar? For masculine nouns, ask, ¿me lo puedo probar? Tarjeta. Tarjeta de crédito. Tarjeta de débito. ¿Se puede pagar con tarjeta? ¿Se puede pagar con tarjeta? Sí. No. Solo efectivo. Sí. ¿Aquí tiene? No, solo efectivo. Ok, aquí tiene. Gracias. Gracias a usted. Hasta luego. Que le vaya bien. Aquí tiene. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. 50. Muchas gracias, Sí. hasta luego. No, gracias a usted, que le vaya muy bien. Gracias.
what would be the first thing you would buy if you were visiting Mexico? Let us know in the comments below. We would love to hear from you. If you enjoyed this video, please give it a thumbs up and share it with your friends. Challenge them to learn with you. And let us know if you have any questions regarding the topic and what you would like to learn next. Don't forget that we have a gift for you to help you get started in Spanish the right way and interact with the locals during your next trip abroad. To download it for free, just click the link in the description below. Our gift for you for being here. Subscribe to our channel for weekly Spanish lessons, travel videos and tips, cultural information, and more. Gracias y hasta la próxima semana. Vivir